Bien, buenísimo. Listo, entonces comenzamos. A ver, ¿dónde estoy? Ya acá. A ver, el examen completo de orina. Les mencionaba que esta prueba es de las más frecuentemente solicitadas en el laboratorio, tanto médicos generales como de diferentes especialidades, y forma parte de diferentes perfiles solicitados al laboratorio. Nos va a brindar mucha información. Y es que la muestra de orina, tener características de una fácil recolección, ha sido motivo de estudio desde épocas muy antiguas. Por ejemplo, se valían de las características físicas, el color, el olor, el aspecto, y que estos detalles y estas características ya se podían asociar a ciertos diagnósticos. Posteriormente también se buscó establecer algunas reacciones químicas, algunas soluciones, que también me podrían, por ejemplo, evaluar la presencia de glucosa, la presencia de proteínas, que posteriormente vemos que conforme va avanzando el laboratorio, pues se va ampliando este perfil de pruebas. Y finalmente, en 2500, con el descubrimiento del microscopio, pues tenemos toda una revolución en cuanto a la información que vamos a brindar a través de los hallazgos microscópicos que nos van a brindar y podríamos encontrar en una muestra de orina. ¿Cuáles son las características únicas y por qué esta muestra es tan elegida y tan utilizada? Pues porque básicamente es rápidamente disponible, es de fácil recolección, no vamos a tener que realizar ningún procedimiento doloroso, invasivo a nuestro paciente, como sucede, por ejemplo, al tener que realizar una muestra sanguínea, ¿verdad? Y aparte porque la información que voy a poder obtener de este examen de orina me va a ocasionar un bajo costo. Es decir, las metodologías en el laboratorio han mejorado tanto que, por ejemplo, actualmente se utilizan unas tiras reactivas, de repente las deben conocer, unas cargas con diferentes armadillas, cada una de estas con diferentes parámetros. Estas tiritas pueden costarnos desde 20 céntimos hasta 50 céntimos, o sea, son relativamente baratas, y nos van a dar información sobre las principales funciones metabólicas del organismo. Entonces, al ser de bajo costo, de fácil disponibilidad, pues es muy utilizado este estudio en medicina preventiva. Uno de los hallazgos interesantes es, por ejemplo, que se realizó un estudio en población pediátrica, población escolar aparentemente sana, donde no había mayor hallazgo de enfermedad renal, y se encontró hematurias asintomáticas. Entonces, en estos pacientes pediátricos, se pudo diagnosticar de manera muy temprana, a través de medicina preventiva, posibles defectos, glomerulopatías, que posteriormente podrían estar condicionando algún deterioro en la salud, en las condiciones de vida de estos pacientes. Entonces, el examen completo de orina, como les mencioné, tiene tres partes principales. Primero vamos a evaluar las características físicas, para eso nos vamos a respaldar pues en nuestros sentidos. Vamos a evaluar el color, el aspecto, la transparencia, el olor, el volumen, si es que hay presencia de espuma. Luego tenemos el examen químico, que es un poquito más amplio, que se realiza dentro del laboratorio a través de diferentes metodologías. En la antigüedad, cada uno de esos parámetros era evaluado de manera individual. Sin embargo, ahora nos valemos pues de estas tiras reactivas con almohadillas, tramos reactivo para cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, podemos evaluar el pH, la densidad, la glucosa, las proteínas, las bilirrubinas, la presencia de cetonas, urobilinógeno, sangre y nitritos. Y complementariamente, en el examen microscópico lo que vamos a evaluar son estas estructuras pequeñas. Vamos a encontrar células de componente hematopoyético, ya sea eritrocitos, leucocitos, podemos encontrar células epiteliales, cilindros, bacterias, hongos, algunos hallazgos como cristales, y luego vamos a desarrollar con algo más de detalle cada uno de estos parámetros, y vamos a ver lo mucho que enriquecen y lo mucho que nos van a orientar y se va a poder asociar a nuestras posibles sospechas diagnósticas. Como parte preanalítica, vamos a mencionar que la recolección de la muestra, si bien es sencilla, puede ser por micción espontánea. En el caso de población pediátrica, pues vamos a utilizar estas sonditas donde se tienen un adhesivo que se va a colocar en la zona perineal,
y pues tenemos que esperar, es diferente, pues a un pequeñito no podemos decirle ya tienes ganas de orinar, poco probable, ¿no? Hay que ponerle, está revisando constantemente, y muchas veces suele ser algo engorroso para los papis, pero si es que se coloca y pasan más de 2 horas y no se logró colectar muestra, hay que volver a cambiarla. Entonces también sugiere un reto algo difícil para los papás, y si es que se solicita en población pediátrica, sobre todo en lactantes que usan todavía pañalito y que no pueden manifestar sus deseos de ir al baño. Ya con procedimientos algo más invasivos podemos realizar un sondaje vesical, por ejemplo en aquellos pacientes que cursan urinarias, pacientes que aquejan de hiperplasia prostática benigna, hacen globo vesical, tenemos mejor que realizar un sondaje. Este ya es un procedimiento ligeramente invasivo, y obviamente la punción suprapúbica, que debe ser realizada por un especialista, se realiza en contexto hospitalario, y es la punción directa a la vejiga, y es la muestra más aséptica que podríamos obtener eso para la orina, ¿no? Normalmente se utilizan estos frascos que son de 100 ml, y la recomendación es que sea pues la primera orina de la mañana, al menos unas 2 horas, o si es durante el día, debe haber por lo menos 2 horas hasta antes de la última mixtura. La orina, al ser una muestra de tan fácil recolección, pues también es utilizada por otro tipo de estudios, pero para otro tipo de estudios vamos a valernos de una orina de 24 horas. Esto, la recomendación es que el paciente recoja del laboratorio estos frascos especiales que tienen una capacidad de hasta 4 litros. Muchas veces hemos visto que el paciente llega con su botella de Inca Kola bien lavada, con su muestra de orina, y lamentablemente tienen que decirle al paciente, no señor, lamentablemente va a tener que traer la muestra en este frasco especial. ¿Por qué? Porque de repente al paciente le piden fósforo en orina, magnesio en orina, calcio en orina, que son detectaciones muy sensibles a cualquier interferente o cualquier residuo que pudiera estar contaminando el frasco que el paciente pensó que lavó correctamente. Y también la recolección de orina de 24 horas va a tener algunas recomendaciones para su colecta. Es decir, tenemos que explicarle al paciente que tiene que ser muy cuidadoso de lesiones durante un día. La primera orina de la mañana la descarta, posteriormente todo el día va a colectar su muestra, y al día siguiente la primera orina la colecta en el frasco y se va corriendo al laboratorio para entregarla. Importante realizar una manipulación correcta de esta muestra. ¿Por qué? Porque van a haber cambios en la composición de esta muestra de orina que tienen no solamente lugar in vivo dentro de nosotros, sino también in vitro, una vez que eliminamos la muestra. Y es que debe existir cierta premura en entrar muestra al laboratorio, y nosotros en el laboratorio pues nos apuramos mucho más, porque tenemos dentro de 2 horas para poder realizar todos los estudios a la muestra sin que ésta pierda sus características. Es decir, si el paciente tomó la muestra a las 6 de la mañana, se demoró 1 hora en llegar al laboratorio, tengo hasta las 8 de la mañana para poder procesarla. Generalmente lo que hacemos al interior del laboratorio pues es almacenarlas en refrigeración, o le agregamos sustancia química conservante con lo que buscamos pues evitar los cambios en la cuestión de esta muestra, pero generalmente se trabajan con muestras de emergencia con un tiempo máximo de 2 horas para su procesamiento. ¿Qué cambios podemos encontrar en estas muestras de orina que no se conservan adecuadamente? Miren, desde el color se puede ver afectado, puede verse oscurecido, ya sea unos metabolitos. Por ejemplo, el olor puede tornarse mucho intenso, bacteriana, por la degradación de urea en amoníaco. Podemos tener incluso cambios en diferentes parámetros como la glucosa, puede haber glucólisis, puede haber disminución de esta si es que existía su presencia por la utilización bacteriana. Las cetonas pues se pueden volatilizar, las bilirrubinas pueden fotooxidar, los nitritos pueden encontrarse falsamente incrementados por la multiplicación bacteriana, y las diferentes células como eritrocitos, leucocitos pueden verse disminuidos por desintegración. Entonces es muy importante, vemos cómo puede cambiar drásticamente las características de la muestra si no la procesamos dentro del tiempo correcto. Entonces, en el examen físico que habíamos mencionado,
pues tenemos la evaluación del color. Cualquiera de los colores del arco iris pues pueden ser encontrados en una muestra de orina, y básicamente estas variaciones van a estar asociadas ¿a qué? Principalmente a metabólicas normales, a la actividad física, a sustancias ingeridas o a alguna condición patológica. Por ejemplo, es frecuente, nos debe haber pasado, en un día de verano muy intenso, donde no consumimos mucha agua, de acuerdo al grado de hidratación de ese día, pues por ejemplo, si es que fue menor, pues vamos a tener una orina muy concentrada. Por el contrario, si es que estuvimos haciendo un consumo incrementado de líquidos, de fluidos, pues vamos a tener una orina muy diluida. Y esto básicamente se va a deber a la presencia del urocromo, que es quien le va a dar el pigmento y que va a ser producto del metabolismo endógeno. Y tenemos dos pigmentos, la urocetrina y la urobilina. Diferentes asociaciones clínicas en base a los rasgos en color. Por ejemplo, tenemos el amarillo pálido, ya habíamos mencionado, puede ser debido a una muestra diluida, pacientes con poliuria, pacientes con diabetes mellitus. Tenemos un amarillo oscuro, la muestra concentrada después de actividad física en deshidratación franca. En el caso de anaranjado, puede ser ya por la presencia de un pigmento como la bilirrubina. Tenemos la presencia de el consumo de fármacos como el piridium, la fenazopiridina, que es un antiinflamatorio de vías urinarias, puede ocasionar este color anaranjado. La nitrofurantoína también va a ocasionar este antibiótico una tonalidad anaranjada intensa. Luego tenemos tonalidades amarillo-verdosas de la bilirrubina oxidada. Tenemos una composición verdosa cuando hay infección por pseudomonas, y esto es clásico. Uno va caminando por el pabellón de hospitalizados y donde tienen pues algunos portadores de su sonda colectora, y podríamos ver esta tonalidad verdosa en la orina, y a simple vista pues, podríamos estar sospechando que existe una infección por pseudomonas. El azul verdoso se asocia a algunos pigmentos especiales, por ejemplo, el consumo incrementado de clorets, algunos fármacos como el azul de metileno, asociado pues a fístulas. En el tema de los rosa, pues vamos a tener que investigar sí o sí la presencia de eritrocitos. Generalmente esto va asociado a una orina turbia. En el caso del pigmento, de la presencia de hemoglobina, esta es una orina clara y que pues básicamente me va a denotar hemólisis intravascular. Luego tenemos el pigmento de hemoglobina, tenemos las porfirinas que también nos van a sugerir. Vamos a tener que hacer algunos exámenes adicionales como el cribado de Watson-Schwartz o la fluorescencia por luz ultravioleta para descartar esta patología. Luego tenemos el pigmento que se asocia a la beterraga o remolachas, que puede verse manifestado en el examen completo de orina, en la evaluación del color. Tenemos la rifampicina, usada en pacientes con TB, puede haber en las pacientes mujeres contaminación en el periodo menstrual, y a situaciones poco frecuentes, orinas de color mucho más oscurecido, marrón negro, es asociado a algunos pigmentos como la methemoglobina. Tenemos algunos derivados del fenol, de melanina, el etildopa. En cuanto al olor, pues todos sabemos a qué huele una orina. Tiene un olor sui generis, apenas perceptible. ¿Qué es lo que sucede cuando encontramos un olor fétido, amoniacal, como de baño de concierto? Generalmente se va a asociar a crecimiento bacteriano. Tenemos el olor característico dulce, frutado, que le denominan olor a manzanas, que se debe a la presencia de cetonas. Luego tenemos un olor a moho, esto ya en situaciones particulares como la fenicilina, olor a rancio en la tirosinemia, y un olor a pollo en la malabsorción de metionina, errores congénitos del metabolismo que por sus frecuencias son encontrados normales en la evaluación de las muestras de orina en el laboratorio. En cuanto a la evaluación del aspecto, vamos a valorar la transparencia de la muestra. Tenemos 5 clasificaciones que vamos a poder
evaluar en base a la prueba de Schweizer, donde vamos a enfrentar la muestra delante de un papel y de acuerdo a la capacidad que nos permita, la capacidad que tengamos para poder leer a través de la muestra, es que podemos clasificar la claridad de esta. Por ejemplo, tenemos desde una orina límpida, una orina brumosa, donde ya logro ver algunas partículas, nebulosa, cuando ya las letras se ven pues borrosas, una orina turbia, donde no puedo ver el texto, y una orina lechosa, donde incluso puede llegar a precipitar y formar coágulos. En cuanto a las causas no patológicas de la turbidez en las muestras de orina, puede deberse pues a la presencia ya sea de moco, o puede haber la presencia de semen, o por ahí que cremas vaginales. Entonces siempre hay que descartar al momento de que ustedes revisen un resultado con sus pacientes, de preguntarle, y es parte también de las consultas que se hacen en el laboratorio y las recomendaciones de que no deben colocarse cremas vaginales, no deben usar talco el día previo a la recolección de la muestra. Esto generalmente es mucho más complicado pues en pacientes mujeres, en varones es un poquito más sencillo. En cuanto a las causas patológicas, pues acá sí tenemos que evaluar y confrontar con los hallazgos de la parte microscópica del examen completo de orina, si es que se asocia a presencia de eritrocitos, de leucocitos, de bacterias, levaduras, por ahí que sí me reportan células epiteliales en abundancia, cristales, puede haber presencia de linfa o de líquidos. En cuanto a la evaluación del espuma, súper sencillo, pues simplemente se necesita agitar la orina. Normalmente se puede formar un poquito de espuma, pero si persiste por más de 30 segundos, pues ya podría estar sospechando que estamos frente a un caso de albuminuria. Mismo, si es que agitamos la orina, se forma espuma, y esta espuma se torna de un color amarillento, verdoso o anaranjado, pues vamos a sospechar la presencia del pigmento de bilirrubina. En examen químico tenemos diferentes parámetros. Les mencionaba que ahora se trabaja en el laboratorio con estas tiras reactivas, son súper sencillas de trabajar. Primero hay que separar la muestra en un tubo de 10 ml, donde vamos a sumergir la tira reactiva por unos 3 segundos. Posteriormente, pues vamos a confrontar la variación en la coloración de estas por ejemplo, esta es la tercera, cuarta almohadilla, 1, 2, 3, 4 almohadilla, la del pH, y de acuerdo a la coloración que va tornando, pues voy a poder establecer si estamos en un pH 3, un pH 4, un pH 5, de acuerdo a lo que me va pintando y la variación de color que se va obteniendo en la tira reactiva. Tenemos que estos son los parámetros, podemos evaluar leucocitos, podemos evaluar nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, cetonas, específica, bilirrubinas y glucosas. La mayoría de estas son evaluadas a los 60 segundos, los leucocitos un tiempo máximo de 2 minutos, pero vemos que es de manera muy, muy rápida. Y hay unas tiras reactivas que vienen de 10, de 11, hasta de 13 parámetros, simpáticas y que son muy útiles en el laboratorio, son aquellas que me permiten valorar la presencia de ácido ascórbico en la muestra. ¿Por qué? Porque si es que hay presencia de ácido ascórbico en la muestra, esta solución va a tener interferencia con algunas reacciones, tanto ocasionando posibles falsos negativos en los hallazgos de sangre y de glucosa de las muestras de los pacientes. Entonces, ojo con eso. Este es un dispositivo lector de muestras de orina, súper sencillo, se coloca acá la tira y pasa hacia la parte donde hay una cámara y una luz para la lectura, y nos permite dar los resultados ya que incluso pueden ser transferidos al sistema informático. Este es un dispositivo para un laboratorio de pequeña complejidad. Generalmente ya en el laboratorio pues tenemos otros equipos mucho más de mayor tamaño, donde coloco de frente la muestra nada más, y el equipo pues me ayuda con el trabajo, la centrifugación, el trabajo con la tira reactiva, incluso con la parte microscópica, donde podemos tener pantallazos de los diferentes campos. En cuanto a
del pH vamos a tener que va en un rango de 4.5 a 8. Tenemos que la orina ácida característica se va a encontrar después de un ayuno nocturno en pacientes con acidosis o después de la ingestión elevada de proteínas en la dieta. En el caso de la orina alcalina, pues asociada a algunos fármacos, después de las comidas, un postprandial, y la alcalosis metabólica. Es interesante porque este parámetro, que muchas veces no puede ser tomado muy en importancia, sin embargo, en pacientes que son tratados con algunos fármacos para alcalinizar la orina, ya sea porque producen cálculos asociados a cistina o ácido úrico, pues vamos a administrar en los pacientes bicarbonato, citrato sódico, buscando alcalinizar la orina. Entonces, justamente el pH me va a permitir ver si efectivamente mi paciente está cumpliendo su tratamiento. De lo contrario, debo ajustar la dosis. Mencionábamos que la orina ácida en las dietas con alto contenido de proteico, en los cuales obviamente tiene correlación, y un hallazgo interesante es demostrado que infecciones urinarias asociadas a dicha coli van a cursar con orina ácida. En el caso de orina alcalina, habíamos mencionado obviamente los eventos de alcalosis, y en el caso de infecciones urinarias se ha asociado la presencia de algunos patógenos como Teus y la Pseudomonas spp. En cuanto a la densidad específica, pues tenemos que la variación fisiológica va entre el 1003 y 1035, que es lo que busca determinar la densidad específica, pues valorar la concentración de partículas disueltas en la muestra, y que en su mayor parte, ¿qué partículas van a ser? La urea y cloruro de sodio. Para eso, antiguamente se trabajaba de muestra en muestra y se utilizaba un urinómetro o un densímetro de inmersión. Si estuviéramos en el laboratorio, hubiéramos podido hacer la práctica con uno de estos dispositivos clásicos. Posteriormente aparecieron dispositivos como el refractómetro, donde colocábamos una gotita de la muestra y simplemente enfrentábamos al índice de refracción de la luz sobre la muestra, y sobre eso se emitía un valor aproximado de la gravedad específica. Entonces, la gravedad o densidad específica va a depender de la cantidad, del número, del tamaño y del peso de los solutos que van a estar disueltos en la muestra de orina. Mencionábamos que el principal va a ser la urea. Tenemos el cloruro, tenemos el sodio, pero tenemos también otras moléculas como la glucosa, la creatinina, el ácido úrico, los fosfatos, los sulfatos. Y el dato que me va a dar la gravedad específica es la capacidad del riñón en regular el equilibrio de los y como evaluación del estado de hidratación corporal. Entonces, por ejemplo, si sabemos que restricción de líquidos de 24 horas, pues vamos a encontrar una orina con valores por encima de 1026, ¿no? Que me está indicando que efectivamente el riñón está realizando una capacidad de concentración normal. En el caso de la evaluación de parámetros de proteínas, tenemos que normalmente pues las proteínas se pueden eliminar en micro cantidades hasta un máximo de 100 miligramos en horas, y básicamente son las proteínas de bajo peso molecular y las proteínas producidas a nivel del tracto genitourinario, como pueden ser las proteínas de Tamm-Horsfall, las células epiteliales, leucocitos. Recuerden que las células son proteínas, ya sea secreción prostática, seminal o vaginal. Estas las podríamos encontrar en la muestra de orina. Sin embargo, la albúmina va a ser la principal proteína sérica que se va a perder a través de la orina y que la vamos a encontrar y vamos a poder reportar como un parámetro de proteínas positivo en los resultados. Clásicamente se realizaba una prueba de precipitación con ácido sulfosalicílico. Incluso yo recuerdo que en alguna de mis prácticas en el Hospital San Bartolomé, que es un hospital materno-infantil, a las gestantes donde podría haber sospecha de proteinuria, un síndrome de HELP, vendrían edematizadas, pues se utilizaba este reactivo de ácido sulfosalicílico al 3% y se enfrentaba a una muestra de 3 ml de orina y observábamos si es que se formaba turbidez. Y por eso podíamos estimar de una manera cualitativa la presencia de proteínas en la muestra.
por ejemplo, si había una turbidez perceptible, podríamos decir que eran vestigios, 2 cruces de turbidez, sin floculación, podríamos estimar que había hasta 100 a 200 miligramos por decilitro. Si ya se formaban grumos, pues podríamos estimar más de 400 miligramos por decilitro. En cuanto a las causas, pues tenemos que pueden ser asociadas a cualquiera de las ubicaciones ya sea prerrenal, renal, posrenal. Tenemos como prerrenal, desde una lesión vascular, reactantes de fase aguda, un mieloma múltiple, es súper importante. Luego, como causa renal, los trastornos glomerulares, la amiloidosis, agentes tóxicos, la nefropatía diabética, la deshidratación, hipertensión, sobre el esfuerzo y que me obligue a perder albúmina a través de la orina. En trastornos tubulares, el síndrome de Fanconi, algunas infecciones virales, agentes tóxicos. Y en posrenal, pues tenemos lesiones, traumatismos, la contaminación, ya sea por células, por líquido prostático, secreciones, o también por la presencia de células urinarias o infecciones. ¿Cómo es que lo voy a evaluar en laboratorio? Básicamente, la presencia de proteínas se va a reflejar en la presencia de espuma, es el signo característico. En cuanto a la evaluación de la glucosa, pues para que nosotros encontremos glucosa, tienen que haber pasado y se tienen que haber sobrepasado 3 filtros importantes. Primero, el filtro de la concentración de glucosa en sangre. Luego, el filtro de la velocidad de filtración glomerular y el filtro del grado de reabsorción tubular. Si se pasaron estos 3 eventos, si estos 3 eventos son normales, la cantidad de glucosa en la orina es tan insignificante que no va a poder ser detectada en el laboratorio. Sin embargo, si alguno de estos 3 factores se quiebra, es que vamos a perder el equilibrio y vamos a poder tener partículas de glucosa o mayor cantidad de glucosa en la orina. Entonces, súper importante es recordar que existe este umbral renal, es decir, cuando encuentro en sangre más de 180 miligramos por decilitro, es en este punto que se va a denominar umbral renal, que se supera la capacidad de reabsorción tubular, y es decir, comienzo a presentar de glucosa en la orina. Es este punto de quiebre en los 180 miligramos por decilitro a nivel sérico. ¿Por qué es importante valorar o estudiar la presencia de glucosa en la orina? Pues porque se va a asociar principalmente a la evaluación de cómo va el seguimiento. El paciente, por ejemplo, con diabetes mellitus, el paciente puede decir, estoy súper controlado, pero de repente le tomamos como hallazgo un examen completo de orina y encontramos glucosa presente. Quiere decir que se superó el umbral renal de glucosa, es decir, este paciente tiene más de 180 miligramos por decilitro. En los casos de pancreatitis, cáncer de páncreas, acromegalia, síndrome de hipertiroidismo, incluso en diabetes gestacional podríamos encontrar trazas de glucosa y en algunos otros problemas renales. En cuanto a la presencia de cetonas, pues sabemos que los cuerpos cetónicos son productos intermedios del metabolismo de las grasas y son un indicio de que el organismo está utilizando las grasas en lugar de la glucosa como fuente de energía, debido a que no cuenta con insulina suficiente. Para esto, el 78% de las cetonas corresponden al ácido 3-hidroxibutirato, el 20%, y es el que básicamente va a ser evaluado en laboratorio, es el ácido acetoacético, y un porcentaje menor en acetonas. Ojo que pueden existir falsos positivos si es que existe de algunos fármacos en nuestros pacientes, como puede ser el captopril y la levodopa. ¿En qué situaciones vamos a encontrar la presencia de cetonas? Pues ya hemos mencionado nuevamente, pero que no solamente a diabetes mellitus, tenemos cetonurias de origen no diabético, y acá tenemos, por ejemplo, el embarazo, pacientes con hiperemesis, que también es claro en el embarazo una hiperemesis gravídica, en estados carenciales donde hay ayunos prolongados, estados de inanición prolongado, en vómitos acetonémicos y en algunas alteraciones metabólicas congénitas. En cuanto a la presencia de bilirrubina, vemos que, por ejemplo, este es un hallazgo físico, la presencia de ictericia que se ve en las
conjuntivas, de coluria. Y un dato importantísimo que ustedes deben recordar es cuál es el tipo de bilirrubina que yo voy a poder encontrar a nivel renal, a nivel de la orina. Pues básicamente la bilirrubina conjugada, y que va de la mano en estos cuadros de ictericia, donde puede haber también hepático, familiares que ocasionan este efecto obstructivo que va a ocasionar el incremento a expensas de bilirrubina conjugada que condiciona pues ictericia, coluria. Y el dato importante que de todas las preguntas saben es la bilirrubina pues no conjugada, la bilirrubina indirecta va a ser la que no aparece en la orina. En el caso de la evaluación del urobilinógeno, este producto es formado por la acción de bacterias sobre la bilirrubina, conjugada a nivel de vías digestivas, y se va a encontrar aumentado en qué situaciones, por ejemplo, en las anemias hemolíticas, en la colangitis, en la mononucleosis infecciosa, en el paludismo, en la policitemia vera. Es importante que al momento de interpretar los resultados, si nuestro paciente está con ictericia, valoremos el dato de bilirrubina en sangre, el dato de bilirrubina en orina y el dato del urobilinógeno. Por ejemplo, habíamos mencionado en un caso de una ictericia obstructiva, ¿qué es lo que va a predominar? Pues la bilirrubina a nivel de orina, y vemos que, por ejemplo, en el caso de las heces, al contrario, van a estar acólicas. En el caso de una ictericia hemolítica, acá vemos que por el contrario, la bilirrubina que se va a liberar a partir de la destrucción de los eritrocitos, pues es la bilirrubina indirecta. Entonces en la orina no la voy a encontrar, la bilirrubina indirecta en sangre sí va a estar incrementada, y también puedo encontrar urobilinógeno en la orina. En cuanto a la presencia de sangre, pues tenemos que el hallazgo de sangre, de eritrocitos, puede deberse a partir de cualquiera de las partes del sistema renal, posrenal. Tenemos que puede ser a nivel de una glomerulonefritis, porque se hace un cálculo renal que está justamente lesionando el epitelio, de la presencia de un tumor renal, una pielonefritis, ya sea un tumor uretral, un cálculo, cáncer de vejiga, cistitis, cálculo vesical, incluso un diagnóstico benigno también podría generar la presencia de sangre en la orina. Podemos tener ahorita una coloración rojiza tan franca y clara, o algunas con presencia de hematuria, presencia de eritrocitos, que puede parecer que aparentemente en coloración no se ha visto afectado. Entonces tenemos que valorar desde el punto de vista macroscópico, si estamos frente a una orina francamente con este pigmento, tenemos que evaluar, ok, ¿es la presencia de células o es la presencia del pigmento? Para eso tenemos que realizar una evaluación por centrifugación, donde vamos a enfrentar la presencia del sedimento y del sobrenadante. Es decir, si se mantiene, después de centrifugar la muestra, si se mantiene este pigmento, quiere decir que lo que existe es una hematuria, es la presencia de un pigmento que puede ser asociado a una mioglobinuria o una hemoglobinuria. Por el contrario, si es que hay presencia de sedimento, vemos que caen todas las posibles que le estaban dando esta coloración, esto correspondería a eritrocitos, pues estamos frente a una real. Los casos que producen hematuria ya los habíamos mencionado, pueden ser desde cálculos, glomerulonefritis, algunos traumatismos, tumores, incluso interesante la actividad física extenuante. Vemos en algunos deportistas de alta competencia se puede encontrar dentro de un examen de orina normal para ellos la presencia de algunos eritrocitos. En el caso de encontrar pigmentos, pues esto es como consecuencia de reacciones transfusionales, anemias hemolíticas, quemaduras, algunas infecciones como el paludismo, sobre todo y alteraciones a nivel de los eritrocitos, ¿no?, que van a liberar este pigmento. Y en el caso de la presencia de binuria, tenemos asociados a este pigmento que es de tipo muscular, tiene que haber un traumatismo muscular, convulsiones, por ahí que en actividad física intensa, en estadios de coma prolongado, puede cursar con presencia de mioglobinuria en la orina. En la presencia de nitritos, pues tenemos que saber que las bacterias, es decir, directamente asociado a la presencia de bacterias,
Estas son capaces de reducir los nitratos de modo normal. Y generalmente son microorganismos intestinales, los gram negativos, los que tienen esta capacidad de reducción de nitratos a nitritos. ¿Cuáles? Como por ejemplo la E. coli. E. coli que puede ocasionar una cistitis, una pielonefritis, que nos permite también el parámetro de evaluar el efecto de la antibioticoterapia, es decir, si yo primero ya recibo mi resultado, digo, ese paciente tiene infección urinaria, le inicio tratamiento antibiótico, y cómo es que evalúo si efectivamente comenzó a tener efectos sobre las bacterias. Puedo hacer un examen completo de orina de control y esperar pues que los nitritos sean negativos, ¿no? Si es que he destruido la presencia de las bacterias. Me permite también realizar monitorización en pacientes con alto riesgo de infecciones urinarias, y también en el laboratorio me ayuda a hacer un cribado de qué muestras de manera automática yo debería pasar a realizar una ampliación del estudio. Porque generalmente lo que van a pedir, el médico lo que va a pedir primero es un examen completo de orina, no necesariamente va a solicitar un urocultivo. Entonces, a que se pierda esta muestra valiosa, normalmente en el laboratorio, como una buena práctica, lo que hacemos es a las muestras con nitritos positivos, inmediatamente las pasamos a cultivo. Entonces, los diferentes parámetros me van a permitir evaluar, ya sea la integridad de la vía, o me van a permitir evaluar si existe un trastorno metabólico. ¿Qué parámetros, por ejemplo, me ayudan a evaluar integridad de vía? La transparencia, el olor, la espuma, la densidad, pruebas químicas como las proteínas, la sangre, nitritos, la presencia de esterasa leucocitaria, que también es otro parámetro asociado al comportamiento inflamatorio de la vía. Luego tenemos sedimento urinario, la presencia de células, cilindros, cristales. Y en cuanto a evaluación de trastornos metabólicos, pues obviamente el pH, existen algunos pigmentos, la concentración, la densidad, y pruebas químicas, ¿no? Pruebas químicas como las glucosas, cetonas, en el caso de una diabetes, la bilirrubina en el caso de una ictericia, si es que estoy sospechando una hepatopatía, asociado al urobilinógeno, anemias hemolíticas, cuando hay hemólisis intravascular, mioglobina, proteínas de cadenas ligeras en algunas patologías especiales como mieloma, y tenemos la presencia del porfobilinógeno en los casos de porfiria. Ya en el examen microscópico, que es la tercera parte y una de las más importantes, pues tenemos que correlacionar aquellos primeros hallazgos de las dos primeras partes, ya sea, por ejemplo, si tengo alteración en el color, que me podría indicar presencia de sangre, entonces, ¿qué es lo que yo debería esperar encontrar a nivel microscópico? Pues la presencia de eritrocitos, la presencia de cilindros eritrocitarios, de repente ya en la parte de bioquímica, la presencia del pigmento, ya sea debemos confrontar si es hematuria versus la presencia del pigmento. En el caso de existir proteínas, tenemos que evaluar si es que hay presencia de cilindros, si es que hay presencia de células. En el caso tenga un reporte con nitritos positivos, ya sé que lo producen bacterias, pues yo debería esperar encontrar bacterias o encontrar leucocitos. Si es esterasa leucocitaria, pues debería ir de la mano con la presencia de leucocitos o cilindros leucocitarios, bacterias a nivel del sedimento, de la parte microscópica. Y en el caso de encontrar una muestra con glucosa positiva, de repente ya lo asocio a un paciente diabético que pues generalmente tiene contaminación micótica por levaduras. El procedimiento para realizar la evaluación microscópica es muy sencillo. Como les mencionaba, tenemos que utilizar también un tubo de vidrio de 10 a 12 ml. Vamos a colocar la muestra, se procede a centrifugar, elimino el sedimento y utilizo el sedimento para el estudio. ¿Qué cosas puedo encontrar? Puedo encontrar células, cilindros, cristales y microorganismos. Dentro de las células, en el sedimento pueden encontrar células hemáticas, como los hematíes, los leucocitos, células endógenas, es decir, provenientes de cualquier parte del epitelio urinario, desde el epitelio tubular, epitelio de transición, epitelio escamoso, incluso algunas células neoplásicas que podían, por descamación, precipitar, pues podríamos encontrarlas en la evaluación del sedimento. ¿Qué otras estructuras? Podemos encontrar células prostáticas, espermatozoides
incluso también células vaginales escamosas. Como para orientarnos, si es que realizaran la evaluación de una muestra de orina al microscopio, por ejemplo, este es el tamaño de una célula que es muy frecuente de encontrar. Entonces vemos que es de las más grandes, de las estructuras más grandes que podemos encontrar al momento de evaluar a nivel microscópico. En comparación con un hematía, vemos que es el más pequeñito de todos, que tiene características especiales, que incluso tiene una birefringencia interesante, y que es el más pequeñito. ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide una hematía? Pues mide entre 7 a 8 micras. Entonces vemos cuánto es la diferencia, ¿no? En tamaño le sigue un leucocito, que son 10 micras aproximadamente, también tiene otras características. En cuanto a las células del urotelio, tenemos desde células tubulares, con esta forma piriforme, transicionales mucho más redondeadas, pero con un núcleo generoso. Las células transicionales tienen un citoplasma amplio y un núcleo mucho más reducido. Las tubulares de raqueta, las prostáticas, tubulares, algunos enterocitos y algunos adipocitos como referencia. Las células del epitelio escamoso son las más grandes, aplanadas, pueden tener variable de acuerdo a la madurez de esta célula. El núcleo está reducido a una pequeña masita de cromatina y su presencia no es significativa a menos que encontremos pues una cantidad incrementada de este número de células. Y que incluso si es que encontramos más de 25 o 30 células por campo, me van a formar como una alfombra que me va a tapar otras estructuras que yo debería estar buscando y que incluso puede ser motivo de rechazo de la muestra, porque no ha sido una muestra colectada adecuadamente. En el caso de las células del epitelio de transición, tenemos que utilizar una tinción especial, generalmente se utiliza la tinción rojo neutro, van a ser procedentes de la vejiga, son algo mayores, hasta 2 veces más cositos, tienen esta forma piriforme o redondeada, tienen un núcleo oval o redondo, y lo que pues, nos van a indicar es que hay un patológico con una exfoliación anormal a nivel del epitelio de transición en la vejiga. Luego tenemos las células del epitelio tubular renal, esto es ya de vías altas, del riñón, del uréter, en un tamaño unas 3 veces mayor que los leucocitos, 1/3 más que los leucocitos, o sea, ligeramente por ahí, tienen pequeño núcleo, y algunas renales tienen un núcleo también abundante. Las características son acá las que tienen forma de raqueta, que son provenientes de la pelvis renal. En el caso de los eritrocitos les mencionaba pues que van a aparecer como estos discos bicóncavos que en el núcleo, que cuando yo juegue con el micrométrico voy a poder tener un brillo característico y voy a poder encontrar este doble halo. Son mucho más pequeños que los leucocitos y que otras células. Y el dato interesante del hallazgo de los eritrocitos pues, va a ser caracterizar si es que nos encontramos frente a eritrocitos dismórficos. ¿Y esto por qué es de importancia? Porque encontrar eritrocitos dismórficos pues básicamente va a estar relacionado con hemorragias glomerulares. Hemorragias que sí deben ser investigadas con mayor detalle por especialistas en nefrología. Tenemos que estas son las características de los eritrocitos dismórficos, que pues van a estar asociados a glomerulopatías, lesiones importantes que pueden justamente comprometer la salud renal de nuestros pacientes. ¿En qué patologías vamos a encontrar hematíes dismórficos? Tenemos desde ya una nefropatía diabética, es decir, ya hay lesión a nivel renal, una nefropatía intensiva, nefropatía gotosa, en lupus, donde ya estamos sospechando lesión de órgano diana, en glomerulopatías nefrológicas primarias, por ejemplo, tenemos proliferativa mesangial, focal y segmentaria, membrano proliferativa, y obviamente los hematíes con características normales de discos bicóncavos, pues generalmente a lesiones a nivel del urotelio, que ya puede ser por la presencia de una litiasis, de tumores,
de malformaciones congénitas o de procesos infecciosos que causan un patrón inflamatorio. En cuanto a la presencia de leucocitos, generalmente estos tienen un poquito más de tamaño, tienen forma esférica, con un color gris, tienen un contenido granular. Un detalle interesante es que pues, la mayoría de los leucocitos que voy a encontrar en una orina no me pretendan buscar, decir, esto es un macrófago, esto es un linfocito. No, la mayoría de leucocitos que voy a encontrar son neutrófilos. Y un dato también importante es que voy a poder afectarlos y puedo incluso no encontrarlos si es que no conservo correctamente la muestra. Por ejemplo, los leucocitos se van a encoger en orinas hipertónicas y se pueden incluso llegar a alisar en orinas hipotónicas o alcalinas. Es decir, es muy, muy importante por eso el tiempo que pasa entre que me entregan la muestra y que incluso si es que hay algunas características propias de la muestra de hipertónica o hipotónica, pues también pueden verse afectados. Clásicamente, los leucocitos pues se van a asociar a procesos inflamatorios del tracto urinario o de zonas adyacentes. Algunas causas infecciosas, pueden ser por presencia de cuerpos extraños como litiasis, por presencia de neoplasias, por malformaciones congénitas, algunas patologías de órganos próximos, básicamente por el componente inflamatorio, patologías sistémicas, por la presencia de algunos. También podemos encontrar en el alimento estructuras diferentes, estructuras que me van a ayudar a orientar algunos diagnósticos, como es la presencia de cilindros. La evaluación de cilindros es algo difícil, transparentes en el caso, por ejemplo, de los cilindros hialinos, como si tuviera un pedacito de minipan flotando en agua. Hay que tener mucha pericia para poder encontrarlo. Ya las características de un cilindro hemático, leucocitario, pues va a ser un poquito más fácil de encontrarlos. ¿Qué son los cilindros hialinos? Pues básicamente son las proteínas del urotelio, proteínas de Tams-Horfall gelificada. Son estructuras semitransparentes, incoloras, muy poco refringentes, y básicamente vamos a encontrarlas de manera transitoria en algunas situaciones de ejercicio físico extenuante, durante la fiebre, en la insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente en aquellas situaciones que van a generar deshidratación en el paciente. Un cilindro granuloso, pues básicamente es un cilindro hialino, pero que va a tener contenido, un contenido granular de origen proteico, y puede encontrarse en las pielonefritis o en las intoxicaciones crónicas por plomo. Un cilindro eritrocitario es lo mismo, un cilindro hialino, pero con contenido de eritrocitos en su interior, y que clásicamente me va a orientar hacia una glomerulonefritis. Luego tenemos los cilindros leucocitarios asociados a una pielonefritis, donde el contenido de este cilindro hialino pues va a estar lleno de leucocitos y que vamos a diferenciarlo fácilmente de un eritrocitario, porque el eritrocitario tenemos que existe el disco bicóncavo con doble halo que no tiene contenido, a diferencia del disco leucocitario que tiene este contenido granular. En cuanto al cilindro serio, este se va a asociar a los casos de insuficiencia renal crónica, me va a indicar una degeneración celular, es por la falta de excreción justamente de estos cilindros, van a encontrarse invaginaciones internas o muestras. Posteriormente también podemos encontrar complementariamente cristales en el sedimento, cristales que incluso pueden tener mayor por un pH alcalino, por un pH ácido y algunos otros que no tienen un pH preferente. Tenemos en el caso de pH ácido la presencia de oxalatos, clásico el oxalato de calcio dihidratado que tiene esa forma de pirámide invertida. Luego tenemos los monohidratados que son agujas gruesas. Seguimos con el pH ácido. El ácido úrico tiene esta forma característica en roseta. Los uratos amorfos, ojo con estos, que son muy similares a los fosfatos amorfos, solo que son como una arenilla que generalmente se encuentra en muestras no conservadas correctamente. En el pH alcalino habíamos el fosfato amorfo, que es justamente como esta arenilla,
es muy similar a la vista del microscopio, lo único que varía es de acuerdo al pH. El fosfato triple, que tiene esta forma de sobre cerrado, un fosfato cálcico, que son también agujas gruesas, los cristales de carbonato, carbonato de calcio, que parecen granos de café, los hidratos de amonio, que son esféricos, pero con algunas proyecciones. Otros cristales interesantes, los de cistina, que tienen forma hexagonal, los de tirosina, que parecen unos erizos, que tienen estas agujas muy, muy finitas. Habíamos mencionado la diferencia entre urato morfo, básicamente por el pH, pH ácido urato, en pH alcalino los fosfatos. De acuerdo al tipo de orina, pues, y la presencia de los cristales, pues podemos estimar algún significado patológico de estos. Por ejemplo, si tenemos cristales de colesterol, eso es interesante, nefrótico. Luego en la clase con el doctor Guillermo van a poder complementar bien esto. Los cristales de cistina, pues cada uno lleva el nombre casi de la patología que va a representar. Los uratos amorfos, me va a indicar que existe un recambio nucleoproteico inventado, y generalmente esto acompaña a los pacientes que reciben quimioterapia de oxalato, oxalato de calcio no, esos tienen orinas alcalinas. Si este fuera una lectura de un campo microscópico de una muestra de orina, pues tenemos, por ejemplo, la presencia de los leucocitos, estas estructuras de mayor tamaño con el contenido granular. Podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de levaduras, de pseudohifas. Incluso como hallazgos podemos encontrar la presencia de parásitos como las tricomonas, que correspondería a una infección de transmisión sexual. Y clásicamente un reporte de un examen completo de orina debe tener pues los diferentes parámetros que hemos mencionado. El examen físico-químico, acá resumido, tenemos el color de básica, tenemos en cuanto a la evaluación química, el pH, la densidad, la albúmina, la glucosa, la presencia de cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, por ejemplo en este caso hay bilirrubina 3, hemoglobina 3 cruces, nitritos, positivo, esterasa glucositaria positiva, 3 cruces. Hasta ahí podría estar sospechando, hay pérdida de eritrocitos, debería encontrar eritrocitos en la lectura microscópica. Si hay nitritos, deben haber bacterias, ok, por ahí ya me estoy orientando hacia un componente inflamatorio, infeccioso, por la presencia de nitritos. Entonces, ¿qué es lo que debería encontrar en correspondencia en el examen microscópico? Pues debería encontrar leucocitos, efectivamente, los encuentro en más de 100, y hematíes entre 20 y 25, recordemos estos son los parámetros de normalidad, y lectura de gérmenes 2. Entonces, en un examen de orina patológico, que lo que les comentaba, se maneja un sistema de cultivo automático a partir de los hallazgos en el examen completo de orina de esterasa leucocitaria, nitritos, presencia de sangre, presencia de hematíes o presencia de proteínas. Si es que le asocio que a nivel de microscopio encuentro más de 10 leucocitos por campo, pues inmediatamente lo paso a cultivo. Se notifica al médico tratante, se le efectivamente el examen completo de orina está patológico y que está pasando a urocultivo. Muy bien, chicos.